Leemos muchas porciones de la palabra, pero es bueno llevar un estudio bastante sistemático de ella. Así que bienvenidos esta noche a la casa de Dios. Nos alegra mucho que estén con nosotros y nos acompañen en un estudio bíblico. Así que vamos aprovechando el tiempo. Abra su Biblia ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 17 en adelante. Vamos a entrar ya al mensaje de la palabra de Dios. Hoy seguimos en este estudio. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 17. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 17. Gloria al Señor. Eso es, cuando usted lo encuentra, se pone de pie, juntos leemos la palabra y vamos a entrar de lleno. Primera Corintios 1, 17. Hemos venido viendo ya acerca de vimos en un primer estudio la geografía, dónde estaba ubicado, vimos aquella parte de aquella península, digámoslo así, donde era la ciudad de Corinto, los puertos que tenía a ambos lados, la ciudad, por lo mismo la cultura, la moral, la religión que había. Luego entramos en el saludo que hace Pablo, ese saludo que no comienza con patada al pecho, como le hemos dicho muchas veces, sino ese saludo que Pablo le pone muy bonito. Luego las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y el miércoles pasado que estuvimos viendo acerca de que los cristianos debemos de estar unidos. Hoy, en ese contexto de que los cristianos debemos de estar unidos, vamos a seguir este estudio. Dice así la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice así: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero los judíos ciertamente tropezadero, mas para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así como estamos, digámosle a Dios: Espíritu Santo de Dios, habla tu palabra en nuestras vidas, Señor. Señor, no queremos venir a una clase a ver que alguien diga palabras bonitas. No hemos venido solamente a adquirir sabiduría de manera humana. Esta noche queremos adquirir sabiduría, pero de la divina, Señor. En el nombre de Jesús, revélanos tu palabra y habla a cada uno de nuestros corazones. Y que el poder de la cruz se haga real y vivo en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias por ponerse en pie. Decía que el miércoles pasado estuvimos viendo acerca de que los cristianos deben de estar unidos. Y veíamos que habían grupitos y que Pablo no alabó a ningún grupo, sino que Pablo dijo de que no era correcto que estuvieran así. El punto era que los cristianos debemos de unirnos, no debemos ¿cómo sería la palabra? Irnos formando grupos que yo amo al pastor o al líder o a tal ministerio, lo que fuera.
sino que todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos los unos a los otros. Es por eso que nadie es más importante dentro de la iglesia. Todos los ministerios son importantes dentro de la iglesia, pero no hay uno que sea más importante que otro, porque todos somos iguales. Que unos hacemos una función y otros hacemos otra, es otra cosa, pero todos dentro del cuerpo de Cristo nos necesitamos. Ahora, en ese sentido, no debemos nosotros, como iglesia, formar partidismo. Aun cuando algunos se levanten y digan yo soy bien espiritual y el celo de Dios me consume y por amor a Dios es que yo hago esto o tal cosa. Porque aún Pablo no felicitó a los que dijeron que eran del grupo de Cristo. Simplemente Pablo dijo, ¿está dividido Cristo? Y la respuesta lógica es no. Entonces veíamos que era necesario estar unidos. Pero ahora seguimos siempre en ese contexto, no me voy a perder de vista eso, de que el cuerpo de Cristo debe estar unido, que como cristianos no deben de haber divisiones. Ahora, ¿cuándo surgen las divisiones? Surgen cuando dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver a los hombres. Ahí comienzan las divisiones. Cuando dejamos de ver lo que Dios está haciendo y comenzamos a ver lo que el hermano está haciendo o lo que no está haciendo, cualquiera que sea el caso. Es ahí donde comienzan a surgir las divisiones. Porque de repente alguien no está haciendo lo que debe de hacer, hemos dejado de ver a Cristo y vemos a la persona y entonces ahí se comienzan, ya sea a favor o en contra de esta persona. Entonces Pablo, y lo terminamos viendo el miércoles pasado, Pablo dijo, nos han llamado a predicar, no nos perdamos de vista. Y dijimos, lo demás es secundario, el bautizar, todo lo demás, el administrar la iglesia, cualquier cosa es secundario. El primer objetivo del cristiano es predicar la palabra de Dios. Eso es a lo que nos han llamado. Cuando por divisiones o por otras razones dejamos eso, entonces vamos por un mal camino. Es aquí donde la Biblia nos llama la atención y nos hace este llamado de decir, vuelvan al camino de predicar la palabra. Para eso fuimos llamados. Lo demás no debería de molestarnos, ni deberíamos de estar peleando por el ministerio, por la administración, por el hermano, por la hermana, por lo que fuera. Nada de eso debería de molestarnos si estamos enfocados en lo primero, que es la predicación de la palabra de Dios. Dígale que está al lado suyo, tenemos que predicar la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 17. Eso es. Versículo 17, Pablo comienza, vamos a ir versículo por versículo y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, eso es secundario. Sí hay que hacerlo, pero es secundario. Sino a predicar el evangelio. Diga, predicar el evangelio. Y ese mandato que se le hizo a Pablo, no solo se le hizo a él, también se nos hizo a nosotros. Amén. ¿A dónde está escrito eso? Exacto, así es. Sobre todo en Marcos, ¿verdad? Se ve. Y predicar el evangelio. Entonces, el mandato que le dieron a Pablo, porque usted podría leer, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Ese fue a Pablo, ¿verdad? Como el gran apóstol, y anduvo abriendo tantas iglesias. A Pablo le dieron esa orden. Le tengo noticias. Esa orden de ir y predicar el evangelio también nos fue dada a nosotros. Dígale que está al lado suyo, nos han dado una orden a nosotros. ¿Cuál es la orden? Exacto, predicar el evangelio. Y Pablo dice, no me envió a bautizar. Así que hermanos, Dios no nos mandó a formar ministerios de alabanza. Hay que hacerlo, pero eso no es la prioridad. Dios no nos mandó a formar o a construir grandes templos. Hay que hacerlo, se necesita, pero esa no es la prioridad. Dios no nos mandó a formar ministerios, cualquiera que sean los ministerios, son necesarios, hay que hacerlo, pero esa no es la prioridad. La prioridad a la que la iglesia fue llamada es a predicar el evangelio. Amén. No se le olvide eso. Hay veces se nos olvida, comenzando entre nosotros los pastores y siguiendo por el resto de la iglesia, se nos olvida para qué existimos. Hay pastores que muchas veces solo estamos manteniendo una estructura que ya está creada. Pero se nos ha olvidado que fuimos llamados para predicar el evangelio. Ese es el primer y gran objetivo de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos debería de llevar inmerso eso. Y yo le pregunto, si nos estamos discutiendo y peleando entre nosotros, si nos estamos criticando, si nos estamos murmurándonos los unos con los otros, ¿ayudará eso a la predicación del evangelio? Lógicamente no. Entonces, si nos mantenemos predicando el evangelio, no habrá para que hayan divisiones entre nosotros. Si nos mantenemos haciendo lo que nos mandaron a hacer, que es predicar el evangelio, no habrá por qué formar partidismo.
Porque estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Démosle vuelta a la tortilla a ese concepto que estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando no predico el evangelio? Si predicamos el evangelio, si nos mantenemos predicando el evangelio, no hay oportunidad a los partidismos, ni a las divisiones, ni a los pleitos entre nosotros. Pero ¿qué pasa si no predico el evangelio? Ahí se da la oportunidad. Pues sí, porque como no tenemos nada que hacer. ¿Sabía usted? Hay un concepto que en muchos seminarios se dice, hablando acerca de los pastores o líderes, que hay que poner a trabajar a la gente en las iglesias. Porque el que no trabaja se pone a murmurar. Y fíjese como pastor yo puedo decir que es cierto, fíjese. Tal vez no al 100% en todos los casos, pero en un 99% sí es así. Por eso es importante mantenerse ocupado, trabajando. Porque si usted está trabajando, no critica. Porque a usted le está costando. Y sabe que, ay, pues sí, ¿verdad? Yo quisiera, pues le voy a poner mi caso. Yo quisiera que muchas cosas que aquí en la iglesia se hacen, se hicieran mejor. Pero ¿por qué no las critico? Porque yo también me pongo y sé que, y digo, no hombre, si los hermanos tienen su trabajo, no hombre, si los hermanos, muchos de ellos su familia, algunas esposas, sus esposos no son cristianos, algunos hijos vienen a la iglesia y sus papás no. Entonces yo trato de comprender todo eso. Por eso es más difícil, podríamos decirlo así, murmurar o criticar. Cuando nos mantenemos enfocados. ¿A qué fue llamada la iglesia, dijimos? Estoy repitiéndolo varias veces para que se nos quede un poquito ahí grabadito en la cabeza. Y dice Pablo, terminemos de leer el 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, mire, sino, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice, no con sabiduría de palabras. Aquí va un mensaje para todos nosotros. Algunas veces queremos predicar bien y está correcto ese pensamiento. Yo le animo a que usted se prepare y mejore cada día su predicación. Estamos correctos en eso. Yo le animo a que usted estudie más la palabra, vaya a estudiar teología, esté preparándose, esté practicando cada día más y mejore su predicación. Eso no está malo, está bien, pero nunca suplanta o nunca quite el Espíritu Santo por su elocuencia. Nunca lo haga. Nunca haga eso. Aprenda a hablar bien, o aprendamos, me había dicho, porque también aprendamos a hablar bien. Aprendamos a manejar lo que se llama aquella oratoria, ¿verdad? Aquella forma de hablar, aquella elocuencia. Aprendamos todos esos conceptos, está bien, aprendámoslo. Pero jamás cambie eso por el poder del Espíritu Santo. Porque usted podrá ser una persona que no tenga mucha elocuencia ni mucha oratoria. Usted podrá ser una persona que no sabe muy bien cómo expresarse delante de un grupo de personas. Pero si usted está lleno del poder de Dios, esa palabra va a hacer un efecto en la vida de las personas. Ahora, no con esto estoy diciendo que no nos preparemos. Es necesario prepararnos para no cometer errores. Ayer alguien me decía, sí, como bien dice la Biblia, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Y me dio risa, porque no dice la Biblia, pero bueno. No cometamos esa clase de errores. Por eso es necesario prepararnos. O de repente uno dice palabras que están incorrectas. Palabras que no se oyen bien. Y el detalle es que nosotros, el que está hablando, en este caso, ahorita en este momento, mi persona, no nos oímos, solo estamos leyendo. Usted sí me está oyendo hasta cada pausa que hago. Y usted dice, qué feo se oyó eso, ¿verdad? O usted dice, no le entendí esa palabra o lo que fuera. Entonces, es bueno que nos preparemos. Es bueno que mejoremos. No está malo eso. Pero jamás cambie el mejorar o su sabiduría humana por el poder del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo ahí, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque qué bonito es cuando uno habla y hasta se traba todo. El caso mío, por ejemplo, perdonen que me ponga de ejemplo, pero el caso mío, yo sé que yo tendré palabras incorrectas. Aquí en la iglesia me habrán corregido, no sé, varias veces, no le puedo decir 2, 3, muchas veces me han corregido palabras que no usé bien. Palabras que estaban incorrectas a la forma que como las dije o el sentido que usé. Hay gente que me ha corregido.
Y está bien, eso, ¿sabe qué hace eso en mí? Saber de que, pero la gente oye la palabra, hay gente que es bendecida, hay gente que es sanada, hay gente que se convierte, hay gente que se reconcilia, aún trabándome, aún con palabras que no les doy el buen sentido, aún confundiéndome todo, Dios salva a las personas. Eso no es obra de mi persona o de mi predicación o de mis palabras, esa es obra de Dios solamente. Y eso es lo bonito, que sea obra de Dios, no mía. Que la gente venga no porque, qué bonito, ¿verdad? Que la gente venga no porque, el pastor duerme a medio mundo ahí en el buen sentido de la palabra. No, sino que vengan porque Dios habló a su vida. El domingo en la mañana estábamos predicando un mensaje y en la semana alguien me mandó un correo, al correo de la iglesia, y me decía, pastor, ese mensaje justamente era para mí. A mí me estaba zarandeando el diablo. Y yo no había entendido que me estaba zarandeando. Pero ahora ya entendí que soy importante. Ahora ya entendí, me dijo. Y me empezó a decir varios puntos que hablamos en el mensaje. ¿Mi elocuencia fue eso? No. ¿Sabía yo? Tampoco. Y entonces, ¿dónde estuvo todo? El poder del Espíritu Santo de Dios. Que en su misericordia usa aquellas sencillas palabras, aquellas pocas palabras, aquellas palabras sin mayor sabiduría humana, pero tocan el corazón y la gente se salva. De esa predicación es la que necesitamos. Ahora, usted puede predicar también de esa manera. ¿Tiene o no tiene el Espíritu Santo de Dios? Entonces no tenga miedo a predicar. No tenga miedo a hablar. No tenga miedo a evangelizar a alguien. Pero ¿y qué tal si usa unas palabras que están incorrectas? No se preocupe, porque usted no le va a hablar de su sabiduría. Usted le va a hablar de la palabra de Dios. Y Dios va a respaldar esa palabra. Así que no tenga temor. Dice el versículo ahí, no hablé con sabiduría de palabra para no hacer vana la cruz de Cristo. Aquí vamos entrando en un detalle. El sacrificio de Cristo es un punto importante de nuestra salvación o de nuestro fundamento de lo que nosotros creemos. No pierda de vista esto. La crucifixión, la muerte de Jesús y su resurrección son fundamentos de nosotros los cristianos. Nuestra fe no sería nada si Cristo no hubiese ido a la cruz y hubiese derramado su sangre. Porque entonces, ¿cómo podríamos ser limpios de nuestros pecados? Y dos, tampoco nuestra fe sería nada si Cristo no hubiese resucitado. Porque es a través de esa victoria de la muerte en la que podemos proclamar que Él es el Señor de señores, el Dios de los dioses y el Rey de los reyes. Entonces es fundamento importante, tanto la muerte como la resurrección. Y el detalle es que en Dios casi todo funciona al revés de lo que funciona en el mundo. El mundo dice no des porque te vas a quedar pobre. Dios dice da y se te va a dar más. El mundo dice cuídate la vida si quieres vivir más. Dios dice el que esté dispuesto a perder su vida va a ganarla. Entonces en Dios pareciera que es como lo contrario del mundo. Y en este caso la cruz de Cristo, para lo que muchos, ya lo vamos a ver, era maldición, para nosotros ha sido bendición y salvación. Entonces yo quiero que no me vaya a perder de vista la cruz. Pablo ya comenzó diciendo en el 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir vano? Que no sirve. Vano, que no pesa. Pero la cruz de Cristo, el sacrificio, la muerte de Jesús, vale mucho. Porque ahí le estaba ganando Cristo al diablo. Por eso recuérdele eso usted siempre al enemigo. Y dile, no, mi Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y yo soy vencedor con Él. ¿Amén o no amén? Bueno, versículo 18 dice, sigamos. Porque la palabra ¿de qué dice? De la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos salvos hay aquí esta noche? Bueno, entonces dice, para los que se pierden la cruz es locura. Y para los que se salvan es poder. Ya vamos a ver, hay otro tercer grupo que Pablo lo va a mencionar más adelante. Ahorita empezamos con dos. Los que están fuera, los que no conocen de Dios, los que se pierden, locura. Y los que sí ya conocieron a Dios, poder. Fíjese usted, yo no sé si a usted le habrá pasado. Hay personas que dicen que es locura, ¿verdad? Estar metido en la iglesia todo el día domingo, ¿verdad? Todo el día. Están desde temprano hasta en la noche que no les aburre, ¿verdad? Hay gente que no ha entendido, y óiganme, lamento decir que aún dentro de las iglesias hay personas que no han entendido esto. Y piensan que es locura muchas veces.
Hace un par de semanas alguien decía, no, esta iglesia, pero si era cristiano, se congregaba en una iglesia, estaba en esa iglesia, pero alguien decía, si es una locura, estoy harto de eso, decía. Estar en la iglesia, quiero vivir la vida. Y algunos de ustedes me pueden dar más fe de lo que voy a decir. Algunos de ustedes han estado en el mundo y saben que la vida que el mundo da no puede compararse con la vida que Cristo da. Yo me convertí muy joven, pero yo le puedo decir, a pesar de que me convertí joven, no vale la pena. No hay nada en el mundo que valga la pena dejar a Cristo Jesús. Si esto es un deleite, si esto es una bendición. No sé usted, pero aquellos que hemos entendido y hemos abrazado la cruz de Cristo y nos hemos postrado ahí en esa cruz y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, la cruz, el estar en Cristo, el ser cristiano es la mayor bendición que podemos tener. Pero, ¿qué pasa con aquellos cristianos que de repente empiezan ay hermano, y estar todos los días en la iglesia? Ya le empezó a parecer locura, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Se ha perdido usted del sabroso entendimiento de lo que es la cruz de Cristo. Y ha empezado a verlo como una carga, no como la fuente de su bendición. ¿Se acuerdan aquel episodio en la palabra de Dios del pueblo de Israel? Que llegaron unas serpientes y las serpientes mordían al pueblo y el pueblo moría por esas picadas, por esas mordeduras. ¿Y qué pasó en esa situación? ¿Qué hizo Moisés? Exacto, levantó una serpiente de bronce en una vara, y cuando alguien era picado por una serpiente, veía a esa serpiente de bronce y era sano. Eso es representativo, ilustrativo de Cristo en la cruz. Cualquiera que ha pecado, cualquiera que ha sido mordido por el pecado, solo puede ver a Cristo en la cruz derramando su sangre por usted, y usted cree y es limpio de sus pecados. Es representativo de Cristo esa situación. Entonces, cuando usted empieza a ver la cruz como una carga y no como la fuente de su bendición, es ahí donde empiezan los problemas. Porque dice el versículo 18, a los que se pierden es locura. Si usted empieza a ver que el ser cristiano, ay hermano, eso yo creo que ya no, eso ya es de locos. Ay, eso de andar haciendo marcha, andar gritando que Cristo salva, hermano. Ay, hermano, eso de andar tocando puertas y la gente ya no quiere nada, hermano. Ay, hermano, eso de pasar metido en la iglesia todo el día, hermano. Ay, hermano, eso de estar sirviendo, hermano. Ay, eso de portarse bien, hermano. Ay, y empezamos a poner peros y cargas. Entonces usted está camino a perderse. Volvamos a leer el versículo 18. ¿Para quiénes es locura? La cruz. Para los que se pierden. Entonces, si para usted comienza a ser, si para mí comienza a ser una carga, una locura estar en la iglesia, entonces estoy viendo el camino de la perdición ya. Pero si para mí el cristianismo es algo maravilloso, es poder de Dios, yo estoy en el buen camino. Ahora la pregunta es, ¿en qué camino está usted ahorita? ¿En el que parece que es locura todo lo que hacemos? ¿O el que, aleluya, qué bendición? No, hombre, sí, cuando estábamos cantando, ¿verdad? No, hombre, sí, que y adorábamos a Dios. No, mire el ayuno que hubo hace poco. No, mire aquella vigilia. No, mire aquel otro. Mire las células, qué bendición. Pero cuando usted empieza a ver que aquello es una carga, entonces hemos tomado otro rumbo. Vamos camino a la perdición. Pregúntale que está al lado suyo, ¿por qué camino va usted? Dígale. ¿El del poder o el de la locura? La perdición. Dice que la cruz es locura a los que se pierden. Eso es de locos. Tener una sola mujer, me dijo alguien una vez, tener una sola mujer es de locos, me dijo. Si hay cuántas mujeres, hermano, para cada hombre, dice. Ya sabe por qué le da risa, ¿eh? Ay, no sé cuántas mujeres, ahora se ha agregado otra casilla por ahí, pero bueno. Y me decía este hombre, si eso, no, hombre, me dijo, si hay un montón de mujeres para cada uno. Tener una sola, me dijo. Hombre, eso es locura, me dijo. No disfrutar, no vivir la vida, me dijo. Eso es locura. Aquí se cumple lo que dice la palabra. A los que se pierden, la cruz es una locura. El cristianismo es una locura. Cuando hablamos de cruz, por cierto, se me había olvidado este detalle.
Cuando hablamos de cruz no nos estamos refiriendo a la madera en sí, a la cruz de madera en la que Jesús fue crucificado. Más bien estamos hablando de lo que representó eso, de la expiación, del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, no se estaba refiriendo exactamente a tomar una cruz de madera. Se estaba refiriendo a la vida, a la actitud, al sacrificio de aceptarlo a Él. Porque si bien es cierto una bendición, pero también conllevará algún tipo de sacrificio. Entonces aquí dice, la cruz, para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan, ¿cuántos salvos hay aquí dijimos? Entonces, esto es a nosotros, diga el que está al lado suyo, esto es a nosotros. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Poder de Dios. Por eso repito, no me pierda de vista la cruz. Cuando nosotros en nuestros afanes dejamos de ver la cruz, después se comienza a hacer una carga. A los líderes les contaba una historia acerca de la cruz. Una ilustración, eso no es Biblia, ¿verdad? Es una ilustración. Y les contaba y les decía que iba toda la gente con su cruz, todos los cristianos llevaban su cruz, y este cristiano llevaba su cruz, pero su cruz era muy grande, muy pesada. Así que no podía avanzar como él quería. Así que de repente él paró, bajó su cruz y le cortó un pedazo a su cruz, ¿verdad? Y de ahí se la volvió a echar al lomo y volvió a caminar y dijo, bueno, es más fácil, ¿verdad? Y comenzó a caminar un poco más. Pero después dijo, voy a cortarle otro pedazo para poder correr si es posible. Así que baja la cruz y vuelve a cortarle otro pedazo, ¿verdad? Y ahí se la vuelve a tomar y vuelve a caminar. Y ya la sentía más liviana y comienza a caminar más rápido que los demás. El punto es que cuando iba a llegar para entrar al cielo, para llegar al cielo, dije que era una ilustración, no es Biblia, pero no la voy a buscar ahí en algún versículo o capítulo. Entonces, para llegar al cielo, todos los que llevaban sus cruces había un abismo. Entonces, todos estaban poniendo su cruz y pasaban encima de la cruz hacia el otro lado para llegar al cielo. Entonces, cabal, la cruz de cada quien era igual. Entonces, ponían la cruz y pasaban y llegaban al otro lado. El problema de él, como le cortó varios pedazos, cuando puso la cruz se le fue en el abismo, ¿verdad? Y ya no pudo pasar. A mi mamá le encanta esa ilustración y les decía a los líderes habla acerca, tome su cruz, no importa cómo sea. Si usted le empieza a ver que es pesada, hemos comenzado a ver el camino de la perdición. Acuérdese de la esposa de Lot. Comenzó a ver. Algunos dijeron que tuvo curiosidad de ver cómo cayó fuego del cielo. Podría ser. Otros dicen que regresó su mirada porque se puso a pensar en lo que había dejado. Dijo, imagínense si es de aquellas mujeres que son bien detallistas, si era de aquellas mujeres que tenía plantitas alrededor de su casa y todo. Dijo, tanto que las cuidaba, ¿verdad? O qué tal si era muy amiga de una vecina, con quien conversa, ¿verdad? No tenía temor de Dios, pero era muy amiga, como pasa muchas veces. La niña fulana, tan buena que era conmigo y quizás quemándose hasta ahorita, ¿verdad? Muchas razones posibles para las que la esposa de Lot regresó su mirada, pero la consecuencia, independientemente, fue la misma. Se quedó convertida en una estatua de sal. Así que, hermano, ¿qué camino estamos viendo? Si para usted la cruz, el sacrificio de Jesús, todo lo que Jesús representa, para usted es poder de Dios, es bendición, es alegría, es gozo, entonces vamos por buen camino. Pero si para usted comienza a ser ya una locura, ¿y cuántos dan un grito de júbilo? Esa locura está gritando. Y los muros se cayeron cuando el pueblo gritó. Así que hoy vamos a gritar y los problemas se van a caer. Qué locura del pastor, ¿verdad? ¿Cómo cree que por gritar ya no me van a llegar a cobrar mañana? Empieza a ver que es una locura. Empieza a ver que es una locura. Y vamos a tener un culto matutino a las 6 de la mañana. Pastor, no le ocurre otra cosa, ¿verdad? Vamos a tener una vigilia, ¿verdad? Es que el pastor peleado con la cama debe de estar. Cuando usted empieza en ese plan, el detalle no es que la cruz, no, el detalle es que hemos cambiado nuestra mirada. Y estamos viendo el camino de la perdición. Y nos está llamando la atención eso. Y oiga, hermanos, seamos realistas, tenemos que ser muy sinceros en esto. Siempre habrá algo en el mundo que nos llame la atención. Quisiera decirlo de otra manera, pero es así. Siempre hay algo en el mundo que nos llama la atención.
Que lo que a mí me llama la atención no es lo mismo que a usted, es otra cosa. Pero siempre hay algo que llama la atención. Por eso es que la Biblia nos hace el llamado a que pongamos nuestros ojos en Cristo, no en el mundo, ni en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque podemos caer. Porque somos propensos, somos humanos. Así que la cruz, lo que representa a Cristo y todo ello, debe de ser para nosotros poder de Dios. Amén, hermano. Versículo 19. Pues escrito está, destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? Aquí hay 4 preguntas que el apóstol hace. Mire, la primera, ¿dónde está el sabio? La segunda, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hace aquí 4 preguntas. La primera, ¿dónde está el sabio? Aquel que entiende, aquel que tiene sabiduría. ¿Dónde está el escriba? Aquel que redacta. ¿Dónde está el disputador? Podríamos trasladarlo. Hay una Biblia que dice, ¿dónde está el diputado? Dice. O sea, hay una Biblia que lo traduce. Entonces, cuando habla de disputador de este siglo, está hablando de gente pensante, gente que conoce, gente que sabe. ¿Dónde están todos ellos? Y termina siendo la última pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No es a través de la sabiduría del mundo que vamos a alcanzar a Dios. No es así. Por eso se fija que muchos científicos, no todos, pero la gran mayoría de científicos son ateos o se dicen llamar ateos. ¿Por qué? Porque quieren con la sabiduría entender a Dios, cuando no es así. Por eso el evangelio es tan simple. Cree en el Señor Jesucristo, punto. No se trata de comprenderlo, no se trata de estudiarlo. Les decía un día, cuando estudiamos las doctrinas, y especialmente cuando vimos la teología de Dios, o la doctrina de Dios, les decía en esa ocasión que no podemos estudiar completamente a Dios como tal Él es. En parte conocemos, y eso es lo que vamos a estudiar, les mencioné en esa ocasión. Pero no podemos conocer la grandeza de Dios. Él es infinito y nosotros somos finitos. Su sabiduría es incomparable y no se puede medir, y la nuestra sí tiene un límite. Si no, mire, por eso se hacen pruebas psicológicas, porque le miden la sabiduría a uno. O sea, nuestra sabiduría se puede medir, la de Dios no. ¿Cómo entender a Dios con sabiduría humana? No se puede. Y es por eso que muchos que se meten a estudiar la Biblia solo como un mero conocimiento, terminan peleados con Dios. Porque la Biblia no se estudia como un mero conocimiento. Cuando usted venga a los cultos, cuando usted vaya a un lugar a estudiar Biblia, cuando usted venga aquí a estudiar el miércoles a la palabra, el estudio bíblico, jamás venga solo para llenarse la cabeza de conocimiento. Porque entonces lo que está haciendo es sabiduría humana. Después usted decir, yo puedo, yo sé. Y alguna vez le contaba también que hay mucha gente, tal vez no todos, pero hay muchos que terminan graduándose de la Universidad Evangélica del Salvador, licenciado en teología, pero no creen más en Dios. Muchos de ellos. ¿Por qué? Porque quisieron estudiar a Dios con su mente humana. No dejaron que el Espíritu Santo fuera el que obrara en sus corazones. Ahí lo está diciendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Dice. Ahora, que hay otro detalle que tengo que aclararle. Hay algunas iglesias que se toman de estos versículos y dicen, por eso no es bueno ir a estudiar. Así que no vaya a estudiar teología, hablando del caso, por ejemplo. Allá va a ir a aprender sabiduría de hombre, dicen, ¿verdad? Yo como le digo siempre, hay que respetar cada punto de vista. Pero no se está refiriendo a eso, lo vamos a ver más adelante. Se está refiriendo que si va a ir a estudiar usted, si usted estudia la palabra de Dios, si usted viene a la iglesia y estudia la palabra de Dios, no debe de ser como un mero conocimiento. Debe de ser para que el poder de Dios transforme su vida. Amén. O sea que usted no va a venir solo porque a mí me gusta, qué bonitas charlas de ese hombre, ¿verdad? Lo siento, hermano, pero yo no soy ningún charlatán, sería, ¿verdad? Pues sí, porque a veces hay gente que, pero es que no, y sobre todo usted que ya conoce a Dios, no debe venir solo, es que a mí me... Y aquí un detalle,
Es que por eso, ¿quién va a predicar ahora? Ah, el pastor, sí, que me gusta cómo predica él. ¿Y qué tal si no predico yo hoy? Hoy va a predicar nuestro hermano Francisco Pérez. ¿Y qué pasa? Ay, no, pues me voy. Entonces usted vino a escuchar sabiduría humana. Usted vino a escuchar a un hombre, no vino a escuchar a Dios entonces. Por eso la Biblia está diciendo que Dios enloqueció, dice la última parte del versículo 20. No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo. A través de este mundo, a través de los planteamientos, a través de los lineamientos de la sabiduría humana, jamás vamos a poder entender a Dios. Amén. No lo vamos a poder entender. Mire lo que es el 21. Avancemos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de... Y mire, hermano, es que no hay otro medio, hermanos. No hay otro medio para que la gente se salve y conozcan realmente a Dios. Es a través de la predicación, hermano. Por eso podrá ver todo lo que usted quiere en los cultos y actividades, pero algo que no debe faltar nunca es la predicación, hermano. Y vamos a entrar a los dones. Todavía nos falta largo camino para llegar a los dones. Pero hay iglesias que si hay alabanza, pues démosle alabanza y vámonos. Últimamente ya cantamos y no hay palabra de Dios. Hay oración, profecía, lengua, lo que fuera. Y bueno, últimamente ya Dios nos habló, vámonos. Y no hay palabra de Dios. Y dice ahí, agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Ya que en la sabiduría no pudo salvar, entonces hoy lo voy a salvar por la predicación. Y ese es el caso de la gran mayoría nuestra. Hemos sido salvos a través de una predicación. Dios tocó nuestros corazones a través de una predicación. Y probablemente no de un superhombre que tenía gran sabiduría y gran conocimiento. Posiblemente muchos de nosotros fuimos salvos por la predicación de un hombre bien humilde. De una persona bien humilde. Que al parecer de todo el mundo no tenía mayor sabiduría. Aún se trababa en palabras, ¿verdad? Y les decía, el día jueves, hermano, hay culto, ¿verdad? Y a pesar de sus limitantes académicas, pero predicó la palabra y nosotros nos convertimos. ¿Por qué? Porque así es como le agradó a Dios salvar a este mundo por la locura de la predicación. Repito, eso no quiere decir que no hay que prepararnos. Pero no tenga temor, predique, hable, porque usted lo que está haciendo simplemente es ser un instrumento de Cristo Jesús. Así que hable, predique la palabra de Dios. Dice el versículo ahí que en sabiduría humana no va a poder ser salvo el hombre, sino que va a ser salvo solamente a través de la predicación. ¿Es bueno ir a estudiar? Sí, hermano. Yo lo he dicho muchas veces, cuando yo fui a estudiar teología, a mí me ordenaron. Yo tenía un montón de conocimiento en mi cabeza, pero lo tenía desordenado. Yo tenía mucho conocimiento en mi cabeza, de muchos años, de muchos seminarios, de algunos estudios, pero tenía desordenado todo ese conocimiento. Cuando fui a estudiar, lo que hicieron fue ordenarme el conocimiento. Esto va primero, esto va segundo, esto va tercero. Estas son las herramientas que usted tiene para predicar. Esto es aquí, esto es allá. Lo que hicieron conmigo fue ordenar. ¿Es importante ir a estudiar? Claro que es importante. Yo le animo. Algunos son renuentes a ir a estudiar. Y algunos hay hasta pastores. Yo conozco a algunos que son renuentes a estudiar. Hasta de gratis se les da para que vaya y no quieren ir. Y estoy hablando de pastores. No quieren ir. Son renuentes. No, hay que ir. Mientras más y mejor estemos preparados, mucho mejor Dios nos puede usar. Y podemos ir a hablarle también a otro grupo de personas. Así que eso no quiere decir que no hay que prepararnos. Pero dice, Dios no va a ser, la gente no va a ser salva, la gente no va a conocer a Dios por sabiduría. Por eso no pretendo, y usted se fija que siempre que vengo a predicar, la mayoría de veces, aunque tengo las cosas muy aquí, pero siempre traigo un papelito. No me gusta confiar en mis habilidades, aunque podría hacerlo. Se ha estudiado, se repasa, se escribe en un borrador. Después que está todo hecho, se pasa una hoja nueva para volverlo a repasar. Antes de pasar a predicar, se vuelve a leer otra vez. Entonces se puede hacer con la mente. Pero es que el detalle es que debemos dejarnos guiar por Dios. Y debe de haber un orden en todo eso. Y es en la predicación, dice la palabra.
Y oígame, mientras mejor se prepare usted en la predicación, más efectivo va a ser usted para salvar almas. Por eso es importante que se prepare en la predicación. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes acá, posiblemente no sea su culpa, más bien quizás será mía por no haberle enseñado. Si yo le preguntara, hermano, dígame, ¿cuál es la estructura de un bosquejo de predicación? Algunos sé que saben, pero sé que otros. ¿Y bosquejo qué es, hermano? Bosquejo debe ser como un bosque grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos interesamos. Le repito, yo era uno. Yo recibí la palabra de revelación de Dios estando orando. Dios puso en mi corazón qué palabra y me iba a poner a más derecho. Pero no, hay un orden que debe de haber también para que Dios nos use de mejor manera. Así que la gente no va a conocer a Dios por sabiduría, lo va a conocer a través de predicación. Amén. ¿Importante ir a estudiar? Sí, pero jamás reemplace el poder de la predicación simplemente por un conocimiento. Ir a estudiar solo por conocer, somos, como dice el pastor general, somos unos cebollones. Gran cabezota, ¿verdad? Pero nada ponemos en práctica. Ir a estudiar solo por conocer, pero ir a estudiar para poner en práctica, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay que ir a estudiar para poner en práctica y que Dios nos use en ese poder maravilloso de la predicación. Amén, hermano. Bueno, vamos al 22. La gente no se va a salvar por sabiduría, sino se va a salvar por predicación. 22. Porque los judíos, mire aquí, los judíos piden ¿qué? Aquí va entrando un tercer grupo, mire. Los judíos eran aquellos que tenían cierto conocimiento de Dios, pero todavía no habían recibido a Cristo Jesús. Algunos sí, otros no. ¿Pero qué pedían los judíos? Señales. Y así hay gente también, tanto allá afuera, inconversa, como dentro de las iglesias, que lo que andan buscando son señales. Eso es lo que andan buscando. Y no es que esté malo, porque una de las cartas de presentación de Dios son los milagros que Él hace. Así que no es que esté malo, o si hay señales o no hay señales. El punto es cuando usted lo sigue solo por la señal. ¿Se acuerdan lo que le dijo el diablo a Jesús? Si conviertes esta piedra en pan. ¿Qué quería el diablo ahí? Señal. Señal. Muchas señales. Hay una porción en los evangelios que le dicen a Jesús que qué señales. Y les dijo, la señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Y no entendieron. ¿Saben qué les está diciendo Jesús? Que Jonás pasó 3 días en el vientre del pez y luego fue vomitado. Les está diciendo, la señal que van a ver es que me voy a morir, voy a estar 3 días muerto, pero el tercer día voy a resucitar. Ellos no entendieron eso. Así que Jesús, cuando le pedían señales, no las daba. ¿Se acuerdan cuando ya lo tomaron preso a Jesús y Pilato lo mandó a Herodes? ¿Qué le decía Herodes a Jesús? Hazte un milagro. No sana, pues. Sana a alguien aquí ahorita. Hazte un milagrito, alguna cosa, quiero ver. ¿Qué quería Herodes? Señal. Él no es que tenía fe en Dios y es el Hijo de Dios y va a sanar a alguien, aleluya. No, él quería el espectáculo. A él lo que le gustaba era lo que hoy nosotros llamamos el show. Y así hay gente también, que lo único que andan buscando son señales. Lo único que andan buscando es espectáculo. Lo único que andan buscando es show. Y Dios no es eso. Dios hace milagros. Yo no he dicho que no. Claro que los hace. Él no ha cambiado y lo sigue haciendo. Dios toca con poder a su pueblo. Claro que sí lo hace. Pero no busquemos a Dios solo por señales. Porque a Dios no se le sigue por señales. A Dios se le sigue por eso, sin miedo, por fe. Diga, por fe. A Dios se le sigue por fe, no por señales. Y por eso el apóstol está diciendo ahí en el 22, porque los judíos piden señales. Y los griegos, ¿qué piden? Y los dos andan perdidos, ¿verdad? Porque uno pide señal y el otro pide sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Era eso una señal para ellos? No. ¿Era eso una sabiduría para ellos? No. ¿Qué sabiduría había en andar predicando a un crucificado? Sí, para los griegos eran unos pensantes.
Los griegos son los que desarrollaron toda esta cuestión de la poesía y todas estas situaciones. Los griegos eran personas, los griegos valoraban la elocuencia. El que se reunían grupos de personas ahí como en un estadio, por decirlo así, y estaba alguien y comenzaba a disertar de algún tema y empezaba a hablar acerca de las flores o de los animales hasta convencer a todo el mundo. Esa elocuencia es lo que cautivaba a los griegos. Eso es lo que les gustaba a los griegos, escuchar eso. En cambio los judíos no, ellos no eran tan así. Los judíos lo que más les gustaba era ver señales. Y dice Pablo, unos piden señales y no les vamos a dar señales. Otros piden palabras de sabiduría y no les vamos a dar palabras de sabiduría. Nosotros, 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y para los judíos que piden señales, ¿qué es? Tropezadero. Porque ellos quieren ver señal. Y el judío, en vez de ver una señal, en vez de ver un milagro, en vez de ver un fuego que caía del cielo. Sí, este es Cristo. Se bajó de la cruz y nos tiramos. No, le decía, miren, crean en Jesús, el que murió en la cruz. Porque Él nos va a limpiar de sus pecados. Y por Él vamos a ser libres de todo pecado y vamos a ser justificados y santos. ¿Cómo por alguien que murió en la cruz? Si la ley de los judíos decía que maldito todo el que moría colgado en un madero. Por eso era tropezadero para los judíos. Y dice más después, para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles. Porque el gentil, el griego, el gentil, él valoraba su cuerpo y decía, como a través de la muerte. Pero es aquí, repito, donde concuerda lo que Jesús dijo. Su vida por causa de mí la salvará o la hallará. Pero el que esté guardándose su vida, el que esté cuidando su vida para sí mismo, la va a perder. El gentil, el griego, no entendía eso. Entonces, si usted está buscando a Cristo solo por señales, va a ser un tropiezo ese para usted. Porque va a haber un momento donde las señales se van a acabar. Y esa es una de las armas que usa el diablo con las sectas. Las señales. ¿Sabía usted que el diablo también hace señales? El diablo hace señales. Y esa es una de las armas que usa el diablo con las sectas. Aquellas personas que andan buscando señales. Y es que a mí me gusta ver, hermano, cómo le salen los sapos a la gente. Que andan buscando. Como vomitan una bola de pelo, ¿verdad? Eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta. Andan buscando señales. Y cuando no la encuentran en un lugar, se van a otro, porque lo que buscan son señales. Y el problema es que vaya a ser que en un momento se encuentre siguiendo al diablo usted. Porque el diablo también hace señales. Ahora vámonos al otro lado. Alguien que busca sabiduría, es que me gustan palabras bien bonitas, a mí me gusta aquello bien habladito y bien bonito. Repito, hay que hacerlo bien. Pero no busque eso. Lo que usted debe buscar es palabra de Dios. Qué bonito. Mire, a mí me encanta escuchar aquellos mensajes de aquellos ancianos que son bien sencillos en su forma de hablar, pero tienen un conocimiento de la palabra de Dios que satisface el alma escucharlos a ellos. ¿Qué venimos a escuchar? ¿A un motivador profesional? ¿Qué venimos a escuchar? ¿A alguien que nos aliente? ¿Qué venimos a escuchar? La cruz de Cristo. Y muchas veces en el mensaje de la cruz nos van a decir, te limpio de tus pecados. Aleluya, qué conforte me dio esa palabra. Soy limpio de mis pecados. Pero en otro mensaje, siempre la cruz de Cristo se dirá, toma la cruz y paga el precio. Ay, eso no me gustó, ¿verdad? ¿Qué vino a escuchar? ¿Sabiduría o a la cruz de Cristo? Dice para unos, tropiezo porque buscan señales. Para otros, locura, hombre, para que estar escuchando eso mejor. Eso es de locos. ¿Cómo van a creer que por perder mi vida voy a ganar? Parece de locos, ¿sí o no? Seamos realistas, pensémoslo del modo humano. Le puedo dar un versículo que parece de locos. Dando es como recibimos. Analícelo por la mente humana. No me lo analice ahorita por el evangelio. Yo sé que usted es cristiano. Analícemelo por la mente humana. Dando es como recibimos. La lógica, ¿cómo funciona? Tengo $1 en mi bolsa. Si lo doy a una persona, ¿con cuánto me quedo? Con nada. ¿Dónde está la lógica que dando es como recibimos? Humanamente. Es locura, ¿sí o no? Es locura. Pero cuando lo vemos por los ojos del evangelio y de la cruz, si Cristo dio,
su vida y se dio en la cruz, pero ahora está sentado a la diestra del Padre y se le da un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra. Entonces vale la pena. Ahí es donde se ve la realidad del evangelio. Versículo 24, vamos, ¿verdad? Aquí va. Para unos era tropiezo y para otros locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, no importa que sean, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos somos llamados aquí? Vaya, entonces para usted, para mí, no es tropiezo Cristo, ni es locura, sino que es Cristo para nosotros. Eso, ¿verdad? Está bien, me gusta. Pero es un estudio bíblico para que usted también me ayude, ¿verdad? Para unos es tropiezo, para otros locura. Para los que somos llamados, dijimos, ¿cuántos somos llamados aquí? ¿Sí? Va, entonces para nosotros los llamados, ¿qué es? Poder. Diga poder. Hoy diga poder, pero con poder. Hoy más o menos, ¿verdad? Sí. Pues sí, porque fíjense que eso nos pasa muchas veces. Yo quiero que vayamos encontrándole. Pablo, en medio de todas las situaciones de división, de pleitos, de fornicaciones que había en la iglesia, Pablo está comenzando a unir y está comenzando a decirles, valoren lo que tienen, no se pierdan. No anden buscando señales porque va a ser un tropiezo. No anden buscando elocuencia de palabras porque entonces se van a perder. Van a pensar que es locura. Busquen a Cristo. ¿Por qué Pablo está hablando esto? Ya voy terminando, porque el otro es que no hay que gloriarnos en nosotros mismos. ¿Por qué Pablo está diciendo todo esto? De que para unos es tropiezo, para otros es locura, que la cruz de Cristo, que Dios no le agradó salvar al mundo por la sabiduría de palabras, sino a través de la predicación. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está hablando de todo esto? Porque los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 10 al 17, a Pablo está hablando de las divisiones. ¿Qué fue lo que motivó a la iglesia de Corinto a hacer esos grupitos? En que se empezaron a fijar en la sabiduría de palabras o en las señales y dejaron de ver a Cristo y a la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo les está recalcando. Les dice, no vean señales. Vamos a verlo más adelante que dice Pablo, yo no llegué a usted, bueno, el 17 lo dice, yo no llegué con sabiduría de palabras. Pero hay otro versículo más adelante donde le dice, cuando yo estuve con ustedes, yo prediqué con poder de Dios y señales, les dijo. Entonces, dentro de la iglesia, algunos eran partidarios de Pablo, ¿por qué? Por las señales que hacía. Es que Pablo, y Pablo va a predicar ahora, va a haber milagros, va a haber unción. Es que Pablo, ¿verdad? Pero a otros les gustó la elocuencia de Apolos. Porque Apolos dormía cualquiera. La misma palabra da referencia a que Apolos era hombre elocuente. Entonces a otros les gustó la elocuencia. ¿Qué empezó a suceder en la iglesia? Dejaron de ver a Cristo, que usa a sus siervos como Él quiere. Porque todos al final de cuentas nos convertimos en instrumentos de Dios. Pero la gloria y el poder y la bendición y todo es de Cristo, no de nosotros los hombres. Nosotros simplemente somos instrumentos de Él. Jamás pierda de vista eso. Ame a su pastor, si soy yo o cualquiera que fuera. Ame a los predicadores. Hay que respetarlos, son siervos de Dios. Pero jamás pierda de vista al que nos mandó el mensaje, que es Cristo Jesús. Los demás solo somos mensajeros. Por eso Pablo les está diciendo, no se fijen en esas cosas. Nosotros los que hemos sido llamados, Cristo para nosotros es poder. Y ese poder es para todo mundo. No solo para los que están predicando enfrente de usted. Y esa sabiduría de palabras, porque ahí lo dice, mire el versículo 24. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que quiere usted poder y sabiduría, vea a Cristo Jesús. No me esté viendo a los hombres, no esté viendo a las personas. Versículo 25, vamos. Porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres. Aquí empieza Pablo a decir, no, hombre, nosotros no merecemos. No merecemos que nos vean, ni que nos halaguen, ni que nos digan algo. No merecemos. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Dígale que está al lado suyo, mire su vocación.
que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces Pablo está terminando su conclusión aquí en este mensaje diciendo: nosotros los hombres no somos nada. Por el contrario, si nos usa Dios, somos los menos merecedores de alabanza. Porque lo vil, lo menospreciado, eso es lo que escogió Dios. Y seamos realistas, hermano. Si alguno realmente es sincero con Dios y consigo mismo, puede decir amén a esa palabra de que cuando Dios nos usa, no es por nosotros, hermano. No, hermano, yo no sé usted, pues, pero yo quiero que lo aprenda eso. No es por nosotros, jamás en la vida, sea de iglesia, sea algo de iglesia, de un ministerio o algo externo, jamás en la vida es por nosotros, hermano. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Hay gente que no aprende eso, fíjense. Yo recuerdo que a mí me lo enseñaron de muy chiquito en el Ministerio de Alabanza. Ya les he contado que algunas veces había un guitarrista en el Ministerio de Alabanza que no sé, como todo el mundo, sobre todo los jóvenes o las jóvenes, les encanta eso, ¿verdad? Y entonces a todas las muchachas se enamoraban de él. Entonces yo le decía a él maestro. Él se llama Jorge. Yo le decía a él maestro. Pero yo le decía maestro no porque me enseñara algo, sino porque yo quería ser como él, arrasador de muchachas, ¿verdad? Y fíjese que de alguna manera sucedió. Dios nos puso la gracia. Y recuerdo en una reunión del Ministerio de Alabanza estaba la líder, era una mujer ahí, la líder del Ministerio de Alabanza, y nos estaba dando una enseñanza. Y estábamos en una fila y nos dijo a los dos: Jorge y Juan, ¿ustedes creen que son bonitos? Son feos, ¿no han visto un espejo? Y nos empezó a sacar todos los defectos que teníamos, hermano. Mire, hermano, yo me sentí, pero así bien chiquitito en esa silla. Porque delante de todo me empezó a decir: si son feos, que no se han visto un espejo. Miren esto, mira lo otro, vos aquí, vos allá. Y nos empezó. Pero al final, después de la paliza que nos dio, nos echó. Y dijo: pero todo lo que sucede en ustedes es por la gracia de Dios. Jamás olviden eso. Que lo que son, que lo que digan que son, que lo que lleguen a alcanzar, es la gracia de Dios sobre ustedes. Yo comprendí eso desde ese momento. Y afuera, mire, hermano, yo no sé si algunos de ustedes sé que son así, que le caen bien rapidito a la gente afuera. Rápido encajan con las personas. Eso se llama gracia de Dios. Y si usted no le cae bien a la gente, pregúntele a Dios qué pasa, ¿verdad? Debería. Pero algunos así somos así que de repente, ¿verdad? Mire, yo no caemos tan bien en una cosa que, mire, lo invito a un café, don. Es que no sé, pero que me ha caído bien usted, que me ha inspirado confianza, yo no sé qué. Eso se llama gracia de Dios. Pero algunos no la creemos, ¿verdad? Oh, no, es que el que sabe se divierte, ¿verdad? Y como yo sé, por eso es que me divierte, ¿verdad? No. Y si es mujer, ¿verdad? Y hermana, qué rica le quedó esa sopa. Y mire que usted pareciera que va a ser de la cena que vamos a tener en el cielo, ¿verdad? Y al pie así, es que mire, es el secreto de mi abuelita. Y creo que a mí me pegó el detalle de los dedos también. No. Todo lo que hagamos, la gloria siempre pertenece a Dios. Entonces, número uno, no podemos darnos gloria a nosotros porque Dios es el que hace eso en nosotros. Y número dos, tampoco podemos nosotros tomar partidismo de personas porque lo que hace esa persona es porque Dios lo hace a través de esa persona. Entonces a quien debemos toda la gloria y toda la honra es a Cristo Jesús. Amén. Porque lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y termino con el versículo 30 y 31. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso ha hecho Cristo en nosotros. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No nos gloriamos en nuestra sabiduría, no nos gloriamos en nuestras proezas o milagros o cosas que hagamos. Nos gloriamos en que la gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Nunca se olvide de eso. Si de algo podemos gloriarnos, es que la gracia de Dios
por misericordia, se ha derramado sobre nosotros. No es que yo pueda, no es que yo soy, no es que yo tengo, es que Dios ha sido bueno conmigo y su misericordia grande conmigo también. Amén. Así que oremos, cerremos nuestros ojitos y digámosle: Señor Jesús, gracias Dios porque esta noche hemos entendido, Señor. Dios, hemos entendido, Dios, que no somos nada sin ti, Señor.